¿No se oye? Ah, ahora. Ahora. Pues nada, buenos días. Damos paso a la siguiente intervención. Simona Levi. 15M Parrato, Xnet. Yo la voy a dejar a ella que se presente y que nos cuente, sí, vale. y que nos cuente un poco qué es lo que han hecho desde que han hecho un trabajo increíble desde estas dos plataformas. Xnet es plataforma Sí, también, sí, ¿no? también. De estas dos plataformas ciudadanas que, entre otras cosas, han sido acusación en la causa Bankia. Todos habéis oído hablar de los correos de Blesa. Hicieron esta labor para personarse luego como acusación popular, así que ella de la acusación popular sabe mucho. Somos acusación particular al final. Al final decidimos particular. Bueno, en el caso de ellos es acusación particular. Y luego, además, Simona, que se han hecho, aparte se dedica a escribir, vienen luego por la tarde a presentar también el libro que han hecho sobre votar y cobrar, que habla sobre todo este tema de la causa Bankia. Sí. Y luego la obra de Acte Banquero. Así que, aparte de ser acusación particular, haber promovido la causa Bankia, intentan ir más allá y contar esto, que no resulta fácil. Además, que haya gente que siga estas... No es fácil vender el producto anticorrupción, ¿no? No. Vale, entonces, y si yo brevemente me engancho un poco a lo que se estaba diciendo antes, ¿no? De cómo la sociedad civil podemos ser proactivos y agentes activas. Primero de todo, eso, yo no tengo, mi profesión es directora de teatro, yo tengo una formación que no tiene nada que ver ni con el periodismo, ni con las leyes, ni con la economía siquiera, ¿no? Y nosotros, eso, yo creo mucho desde muy pequeña que hay, esto es parte también del título de esta charla, ¿no? Que hay una profunda dejadez de funciones por parte de las instituciones, y cuando las instituciones se hacen dejadez de función, pues evidentemente o nos dejamos arrollar o nosotros debemos sustituir y que nos guste o no, ocuparnos de temas para los que quizá no estamos formados, pero que cuando observamos que no hay nadie más haciendo esta labor, pues yo considero que es una responsabilidad y un deber de la ciudadanía ocupar las instituciones, o sea, ocupar los espacios dejados abandonados por las instituciones. Entonces, el proyecto de 15M Parrato, el proyecto de Xnet surge hace 10 años, cumpliremos 10 años el año que viene, y es un proyecto más alrededor de la llegada de Internet y de cómo Internet puede ser utilizado para mejorar la democracia. Entonces, digamos que es una parte que se ocupa de la construcción de una nueva democracia en la red digital. Pero claro, cuando uno hace este tipo de trabajo, tiene este tipo de perspectiva. Yo además lo empezaba desde una perspectiva, yo siendo artista, desde una perspectiva de que se estaba utilizando la idea de copyright en realidad para censurar y cortar el Internet, en lugar de que para ayudar a que el Internet tuviera expansión y siguiera siendo una herramienta democrática. Nos hemos topado, trabajando en Internet y democracia, nos hemos topado en que muchas de las cosas que estábamos planteando, los dispositivos, nosotros somos bastante workaholics, si entráis en nuestra web veréis que hacemos muchísimas cosas, pero muchas cosas relacionadas a la mejora de la democracia se topan, obviamente, con el techo de cristal de la corrupción, de que cualquier cambio está metiendo los palos entre la rueda a algún mandamás o a alguna red clientelar por la cual no se puede cambiar nada en nuestra democracia, porque si no, un status quo que ya está vendiendo y comprando a través de sistemas de clientelares y de corrupción, pues se ve en dificultad. Entonces, cuando tú quieres trabajar en positivo la democracia, te ves obligado a tener que trabajar en desmantelar la corrupción. O sea, yo he llegado al tema a ser del grupo que, y de hecho la que ha propuesto toda la campaña que luego abre el caso Bankia, simplemente por mi gusto como ciudadana a mejorar la corrupción aprovechando las nuevas herramientas digitales. Así de simple. ¿Y qué me he encontrado?
que nos hemos encontrado, todos los que luego nos hemos ido conociendo, que justamente lo que era una ilusión de construcción de una democracia mejor, pues requería todo un trabajo de desmantelar, la corrupción que rige el status quo actual. Entonces, 15M Parrato justamente surge a propuesta mía, porque en el 2012 se rescataban, fue el primer rescate bancario de España, los primeros 10.000 millones de euros de dinero público que se inyectaron para rescatar los bancos. Luego vino hasta 10 veces más, pero fue la primera vez en 2012. Y claro, el gráfico que se presentaba en aquel entonces era un gráfico en que se mostraba clarísimamente en el telediario, yo no digo ninguna cosa oculta, ni en el telediario el gráfico que se mostraba a la ciudadanía para explicar que teníamos que sacar 10.000 millones de dinero público para inyectar en unos bancos privados, en las cajas, era un gráfico en el que se mostraba que la mitad de este dinero tenía que ir a una entidad que era Bankia. Y claro, Bankia tenía como presidente Rodrigo Rato, que mira por dónde, hace poco había sido ministro de Economía, había sido vicepresidente del gobierno y había sido director del Fondo Monetario Internacional justo cuando el Fondo Monetario Internacional se ocupaba del caso de España. Y entonces el hecho que, hablando de dejación de funciones de los partidos políticos y de las instituciones, viendo que absolutamente nadie decía, qué cosa curiosa, ¿no?, que todo este dinero tenga que ir al banco dirigido por un exministro de Economía, viendo que ninguno de los tertulianos, de los expertos en economía, juristas, etcétera, que en aquellos que tantos charlas han dado sobre la crisis económica, viendo que nadie lo hacía, pues yo he cogido este gráfico, he ido a hablar con gente y he dicho, oye, ¿por qué no abrimos una querella penal contra el futuro primer ministro de España, contra el señor Rodrigo Rato? Algunos me dijeron que no, pero unos cuantos, 5 o 6, me dijeron que sí. Y así empieza todo el caso Bankia. O sea, nosotros abrimos, a pesar de que UPyD entregó literalmente 24 horas antes la querella a ellos, pero la campaña había empezado, la querella se entrega en julio, nuestra campaña, que lo podéis mirar en archivo, fue una campaña muy brutal, que tuvo muchísimos éxitos, se hizo el primer crowdfunding político, que ahora ya se hace mucho, pero se hizo por primera vez con la intención de abrir la querella, y empezó en mayo, empezó el 15 de mayo de 2012, y empezamos a coordinar esfuerzo ciudadano. O sea, éramos 5, éramos muy pocos. De hecho, 15M Parrato se presenta anónimamente, porque justamente esto que estábamos diciendo antes, ¿no?, que la cuestión es no tanto a las personas, sino un proyecto colectivo ciudadano. Entonces, no ocultábamos nuestras caras, porque de hecho hicimos ruedas de prensa, pero hicimos una cosa curiosa para la prensa, que era no dar nunca nuestros nombres. La prensa tenía que escribir 15M Parrato y no aceptábamos de dar nuestros nombres. Y ahora soy conocida, pero en aquel entonces, como hacía básicamente dispositivos anónimos, no éramos tan conocidos y no consentíamos a la prensa de hablar del tema con nombres de personas, porque justamente no se trata aquí de personas, sino se trata de demostrar que como ciudadanía podemos crear unos dispositivos que sustituyan a las instituciones cuando éstas hacen dejadez de función. Y entonces, pues, no teníamos nada más que esta hipótesis, ¿no?, una hipótesis lógica. Yo lo que siempre explico a la gente cuando me dice cómo hacemos para replicar, cómo hacemos para volver a hacer esto, en otros países incluso, lo primero que se tiene que pensar es que nos hacen creer que es una cosa complicada. Y realmente no es complicado. O sea, evidentemente, pues hay cosas que hay que estudiar, pero todos sabemos leer incluso las leyes. Por ejemplo, yo desde hace muchos años, desde el 2004, en verano yo leo leyes, no leo novelas, leo leyes. Y la leo como cosas de aventura, porque realmente, mientras lees la ley, ves la intencionalidad humana muy clara de la persona que está al servicio de un interés o de otro, que son los que están escribiendo las leyes. Entonces, y contienen cosas muy curiosas, mucho más novelescas que muchas novelas, ¿no? Dice, mira cómo han colado aquí, mira cómo nos han colado aquí esto, en este párrafo que no tiene nada que ver, mira qué curioso. O sea,
para mí es muy novelesca una ley. Entonces yo desde entonces, que como digo, no tengo ninguna formación en esto, de hecho, sobre todo en tema de copyright y de libertad de circulación de la información, nosotros hemos estado ayudando a muchísima gente a no sufrir abusos de las entidades de gestión, de los fanáticos del copyright, y luego, lo digo porque no teníamos nada cuando hemos empezado 15M para rato, teníamos solo una intuición lógica. Y como podéis entender, en aquel entonces no era nada fácil encontrar abogados que se quisieran meter contra el cuarto Banco de España, el futuro ministro de Economía, porque los abogados especialistas en banca, pues normal, trabajan para la banca, porque si no, no te especializas en banca para trabajar contra la banca. No era muy fácil, ¿no? Ahora, con la sentencia que hemos conseguido, gracias a las pruebas que hemos sacado en el caso Bankia, que han permitido recuperar todas las acciones, 2 billones de euros a todos los accionistas, pequeños inversores, no los grandes inversores, y los preferentistas, pues se ha creado ahora un 40% de los abogados que se han especializado en banca ahora trabajan contra la banca. Gracias que a través de la acción de la sociedad civil, o sea, hemos generado empleo. Y un empleo de calidad y más al servicio de la justicia. Y esto es con una de las pruebas, esto lo hemos conseguido con las primeras pruebas, porque voy un poco saltando de un lado para otro, pero hoy es que me entusiasmo cuando cuento esta historia. O sea, volviendo a que no teníamos nada, lo primero que quiero decir es que no pasa nada si no tenemos nada. Tenemos que tener una intuición justa, tenemos que estudiar, pero cualquiera lo puede hacer. Naturalmente luego se necesitan abogados, hemos necesitado luego, una vez que tuvimos el trabajo hecho y esta idea preparada, pues se necesita un abogado porque aquí en España no se puede ir a juicio sin ser abogado. Pero tuvimos una intuición muy certera con esto de que cómo puede ser que la mitad del rescate vaya a una sola entidad y que nadie pida responsabilidad de qué ha pasado con este dinero. Y luego tuvimos una buena capacidad, porque en esto Xnet es especialista en catalizar la sociedad civil. Hay muchas veces, y lo he oído que Lara antes lo decía, ¿no? Muchas veces, y sobre todo partidos políticos que en realidad quieren beneficiarse por otras razones, sí, que se dice que las cosas no se pueden hacer, que antes de poder hacer esto tenemos que ser muchos. Pues yo creo que no, francamente, y esto es una de las bases de la manera de funcionar de Xnet. No tenemos que ser muchos, tenemos que los pocos. De hecho, es mejor ser pocos, pero ser pocos y trabajar en abierto. En abierto quiere decir no sin una cierta, nosotros luego hemos trabajado también mucho con Hervé, no con una cierta, no con todo abierto, porque hay información que es mejor trabajarla también, hay que trabajarla dentro y luego publicarla, pero sí publicando el resultado, lo que haces. O sea, nosotros nos organizamos, limpiamos la información que tenemos y luego la vamos publicando. Y esto ha permitido a otra gente de replicar y de utilizarla y a los preferentistas, por ejemplo, de ganar. Entonces, lo primero que hay que pensar es que no hace falta ser especialistas, no hace falta, pero sí hace falta estar al pie del cañón. Y no hace falta... No debemos tener la excusa de que somos pocos, porque, señoras y señores, siempre seremos pocos. No hace falta tener excusas. Hay cosas de lo que he oído antes, habían algunas cosas que yo no estoy del todo de acuerdo, porque la lamentación de que es la gente que falta de educación, siempre hay malvados, ¿no? Y siempre el mal, yo siempre digo, el mal triunfa, pero el bien avanza. O sea, las cosas no van bien, vale. Pero si buscamos como excusa el hecho de que hay una cultura de la corrupción, que la hay, etcétera, para tener excusas para no actuar, yo creo que también somos parte, ¿no?, de esta manera de esquivar el problema. Yo siempre digo que hay que trabajar con lo que hay. Lo que hay es que somos pocos. No somos pocos porque la gente es malvada. Hay malvados, a ver, los haylos, pero somos pocos porque hay tantas cosas que solucionar, que hay gente pues luchando en sanidad, hay gente luchando, o sea que seremos siempre poco porque hay mucho frente y porque el poderoso es muy poderoso, porque nos obligan a trabajar 14 horas al día también para que no tengamos tiempo de hacer cosas para el bien común. Entonces, bien, hay que trabajar entre pocos. Entonces, eso, no creer que es demasiado difícil, no esperar a que seamos más, y empezar a trabajar, pero lo que sí, mostrar el trabajo y
crear lazos de confianza con gente que hace otras cosas, ¿no? Y yo y Lara nos hemos conocido porque pues había un caso concreto en común y pues nos hemos intercambiado información porque ella estaba haciendo una cosa y yo otra y nos hemos encontrado alrededor del trabajo, ¿no? No por amiguismo o por tal, sino por, tú, ostras, tú también estás con eso, pues ¿qué sabes tú, qué sé yo? Y hemos juntado. Entonces, eso, lo que hablo es de una red amplia de ciudadanos y de aprender a que la información circule, porque hay muchas trabas para que la información no circule. Sabemos que nuestra ley de transparencia es muy reciente y muy deficitaria, por lo cual, una vez más, también en esto tenemos que sustituir cuando hay dejadez de funciones de las instituciones. Y, por ejemplo, nosotros, una vez lanzada la campaña en el caso Bankia, una vez pedido a la ciudadanía de aportarnos casos, aportarnos pruebas, hemos podido abrir el caso Bankia, hemos puesto el artículo que somos la única acusación de las más de 100 que hay ahora que se han sumado a la querella. Somos la única que introducimos el artículo 282 bis, que me encanta, como podéis ver, yo como bailarina de tango de estas cosas, pues es precioso, porque lo que os decía antes de las leyes, si tú la lees, esto es el Código Penal, el 282 bis dice una cosa muy sencilla: el folleto de salida a Bankia mentía, así de fácil, el folleto, el de colorine, con el que nos han tangado con Hazte Banquero, que era la campaña famosa de Bankia con K, para que todo el mundo comprara estas acciones, que en 7 meses pasaron de 4 a 0 euros y arruinaron 300.000 personas, pues este folleto mentía. Y como es una salida a bolsa, pues hay un delito alrededor del hecho de mentir simplemente con el folleto de publicidad. Mira si es fácil, mira si no hay necesidad, bueno, hay que conocerse el Código Penal, pero quiero decir que sí que podemos, ¿no? Igual, naturalmente, luego, hablando con muchos abogados y preguntando mucho, pues cada uno te dice, ¿has mirado aquel artículo que yo una vez utilicé en un caso, no sé cuánto? O sea, vas aprendiendo, ¿no? Pero se partió de una cosa relativamente fácil. Y entonces, hablábamos luego de la falta de circulación de información. Entonces, nosotros abrimos el caso, conseguimos aglutinar personas que nos permiten abrir porque no teníamos los 20.000 euros que te piden como acusación particular, como acusación popular. Y tampoco queríamos hacerlo también por una cuestión, porque para nosotros la acusación popular es una herramienta muy útil que tenemos que defender muchísimos todos. A capa y espada, porque están intentando ir a por ella, porque es lo que les ha hecho mucho daño. Exacto. Ahora, es cierto, la excusa que tienen es porque la utilizan los partidos políticos para matarse entre ellos, cosa cierta, por lo cual yo impediría a los partidos políticos de utilizarla, en esto estoy absolutamente de acuerdo, pero el hecho que las asociaciones de la sociedad civil independiente puedan acusar por el simple hecho de ser entidades jurídicas, pues esto lo tenemos que defender, porque con la excusa de impedir las luchas fratricidas de partido, pues se está intentando quitar. Entonces, nosotros abrimos un momento, voy a acabar. Exacto, entonces ahí hay otro tema. Justamente estaba diciendo, una de las razones por qué hemos hecho no acusación popular, sino particular, porque la acusación particular ya cuesta 15.000 euros cada año y medio, que nosotros decimos que pero es tarifa plana, porque nosotros empezamos con 33 imputados y al final ahora tenemos casi 80 por el mismo precio. Entonces siempre decimos que es una tarifa plana, pero esto es como particular. Entonces hemos tenido que pedir a los afectados que nos dejasen hablar en su nombre, y 44 personas de los 300.000 pues se han ofrecido sin pedir absolutamente nada a cambio, sabiendo que un juicio penal no es lo mismo, pero que luego han ganado en lo civil y han recuperado su dinero. ¿Por qué decía todo esto? Vale, la acusación popular. Entonces, el tema de la acusación popular ha ido mejorando. O sea, hay una cosa que no quisimos hacer esto porque la acusación nos pedía. Además, es una previsión, no lo sabes. Era en una media de 20.000 euros, sumados estos 15.000 que te sirven para los gastos de abogados, porque los abogados los hemos tenido que pagar siempre, más el procurador, más los viajes, más todo esto.
entonces salía a 35.000, que era mucho más, y entonces decidimos no hacerlo, pero también decidimos no hacerlo porque para nosotros el discurso era no solo buscar la responsabilidad de la crisis, porque la crisis, este boquete en la economía que pagábamos con el rescate, es un boquete hecho por personas responsables, obviamente. Entonces no es solo esto, sino es la idea del rescate, ¿no? Esta idea de rescate. Nosotros, nuestro eslogan era: nos rescataremos con el dinero que nos habéis robado, por lo cual para nosotros era importante no solo representar una indignación contra la corrupción, sino también representar a personas y decir que todo esto, la crisis, afecta a personas y esta persona tenían que recuperar su dinero, por lo cual hemos escogido la acusación particular, que tiene sus inconvenientes, pero de esto hablaremos cuando todo esto se acabe, porque no lo puedo hablar en cámara ahora mismo, de los inconvenientes de todo esto. Entonces, dicho esto, no teníamos nada, hemos empezado a recibir pruebas por parte de la gente, pero donde todo cambió fue cuando pudimos nosotros mismos hacer llegar a la prensa los correos de Blesa, y de ahí salieron los correos de Blesa, de ahí salieron el tema de las tarjetas Black, y esto, visto desde dentro de un caso que tuvimos la inteligencia de no solo, porque sobre el tema de corrupción hay una cosa importante: sacar a la luz la corrupción ya no es suficiente. Nosotros fuimos de los que abrieron Filtrala. Esta tarde los compañeros de Filtrala y del buzón de Xnet, mi compañero de grupo, hablarán de esto. Nosotros fundamos Filtrala junto con los que hablarán esta tarde, pero luego nos fuimos y nos quedamos con el buzón de Xnet por esta razón, porque yo creo que la transparencia no es suficiente. De hecho, la transparencia desincentiva. Las grandes toneladas de basura que todos los días salen a la luz, si con esto no demostramos que podemos hacer algo, que podemos judicializar, que podemos ganar, que podemos transformar, que podemos interpelar, o sea, si no la judicializamos, el peso de la porquería nos paraliza. Entonces para nosotros es importante que todo el trabajo que hemos hecho con el buzón de filtración de información sobre corrupción, que la cosa más importante son los correos de Blesa, pero no solo, es también trabajar en empoderar las fuentes que te hacen llegar este material y trabajar con ellos para que ellos repliquen modelos de ciudadanía organizada para actuar, y intentar no solo actuar en la denuncia de cara a la opinión pública, sino también intentar judicializar, porque es muy importante. Tenemos que ser presentes nosotros como acusación en los juicios, porque yo lo que os puedo decir desde la experiencia, desde dentro del caso Bankia, por ejemplo, que los correos de Blesa han sido aceptados como prueba después de 3 veces de pedirlos, o sea, no espontáneamente, por varias razones, que quiero decir, esto no es solo culpa del juez, es culpa, o sea, no es culpa del el juez Andreu, dentro de lo que cabe, ha hecho un muy buen trabajo, pero bueno, hay una idiosincrasia dentro, por el hecho mismo que la estructura judicial en España no es independiente, por lo cual todos los caminos llevan a Rajoy, o sea, todos los caminos llegan al partido en el poder, o a las coaliciones de poder, o a las redes clientelares del poder. Entonces, hay mucha corrupción dentro de las instituciones judicial, y luego hay mucha dificultad para los no corruptos para poder avanzar. Sabemos que la Fiscalía, tenemos un problema gravísimo con la no independencia de la Fiscalía, un problema casi medieval, o sea, hay comportamientos casi... Y los informes de los órganos de auxilio judicial, que yo luego contaré lo que nos pasa con la causa IBIMA, que es que no te lo puedes ni creer. Exacto. Entonces, la Fiscalía, los primeros 2 años, hasta los correos de Blesa, nosotros vimos claramente, la Fiscalía trabajaba, de hecho, durante una época del juicio, la Fiscalía se sentaba con los acusados, o sea, la defensa iba de un lado, los acusados de otro, y la Fiscalía con los acusados, sentada, incluso una a nivel muy representativa. Exacto, a nivel coreográfico y escenográfico bastante significativa. Bueno, entonces, a partir de los correos de Blesa vimos que el régimen cambió de actitud. A partir de ahí vimos claramente que decidió dejar caer lo suyo y ya era el gobierno. Entonces hemos visto el fiscal de repente
volverse muy agresivo con las acusaciones, a pesar de que en ciertas operaciones dentro del juicio esta dureza de palabra, de retórica, no era igual a la dureza luego en materia jurídica. En los escritos, en las providencias. Exacto, ¿no? o sea, esto también autos. lo ves si estás dentro, puedes entender cosas. Para mí es una experiencia, es un viaje increíble, ¿no? Siendo que soy una ciudadana a pie y siendo que cualquiera lo debería poder hacer, ¿no? Ver justamente cómo de repente todo el mundo en la prensa, luego hablaremos mucho hay dos temas muy importantes, porque el gobierno que defiende un status quo lo sabemos, ¿no? No sorprende a nadie. Ahora, el rol de los partidos políticos y el rol de la prensa en mantener, incluso la prensa pseudo, no, aparte de seria, pseudo antisistema o pseudo para la transformación, etcétera, igual como los partidos pseudo por la transformación, y yo soy una de las enemigas number one de Podemos, lo digo así de claro. Yo pienso que han destruido toda la fuerza que teníamos para trabajar y están haciendo, por ejemplo, Podemos es aliada de Izquierda Unida, Moral Santín ha estado durante 10 años en el tema Bankia, involucrado en los correos de Blesa, que nosotros hemos dejado colgado, lo podéis entrar, correosdeblesa.com, cualquiera puede leer los correos de Blesa. Nuestro trabajo es también todo lo que hacemos en el caso Bankia lo colgamos para que cualquiera lo pueda utilizar, y es a través de las pruebas que hemos sacado que se ha ganado para todo el mundo las preferentes. Son las 2 pruebas del caso Bankia que podéis encontrar. Es un gráfico muy importante en que se ve en que se demostró que las preferentes no se venden en el libre mercado, porque el grueso de las preferentes, de 30.000 millones, 29.000 millones se han vendido a familia, por lo cual era una venta mirada, no en un régimen de libre mercado. Y mira, aprovechando que no acabamos con el capitalismo en los próximos días, pues al menos que las reglas del capitalismo sean aplicadas, y esto nos permite demostrar que eran una estafa. Y esta prueba, que es una prueba que sale del caso Bankia y que hemos pedido nosotros como Providencia, es lo que ha permitido que luego el Tribunal Supremo dijera que a todos los preferentistas que tenían derecho a recuperar su dinero. Y todo esto por decir que lo que estoy hablando de transparencia, ¿no? Dejadez de función también en la transparencia. Nosotros hemos dejado todo este material, y es el material que ahora utilizan los abogados en las demandas por lo civil. Aquí estamos hablando de penal. Esta documentación es por lo civil que se ha recuperado el dinero. Entonces, otra dejadez de función y otra razón por la cual nosotros trabajamos las filtraciones anónimas, para que los ciudadanos puedan hacer circular información que las instituciones obvían hacer llegar. Tenemos que pensar que Caja Madrid, los correos de Blesa, se diga lo que se diga, porque se ha intentado perseguir nuestra fuente y a nosotros mismos por haberlos publicado, pero Caja Madrid, como sabemos, nos la hemos comprado, porque cuando hemos nacionalizado Bankia, pues, y estos correos son correos @cajamadrid.com, son correos que pertenecen a todos nosotros, a la sociedad civil. Son correos que hemos pagado 10.000 millones la primera vez y no sé cuánto las otras veces, y entonces yo creo que no deberíamos ser ciudadanos de a pie filtrando documentos raros y dejándolos colgados en una web haciendo piruetas, sino que esto lo debería hacer directamente el gobierno. Pues esta es una opinión, pero las leyes en este momento no están estructuradas en este sentido. Entonces, ¿qué más sobre dejas de funciones? Nada, eso, quiero acabar, me he alargado un poco, pero a mí tú me das el play. Ahora yo cuento lo nuestro. Dejadez de funciones. Los partidos políticos. Completamente dejadez de funciones. Dejadez de funciones los partidos políticos y la prensa. Nosotros facilitamos la publicación de los correos de Blesa, como sabéis, al diario.es. Una experiencia pésima, tengo que decir, por todo lo que pueda que concierne desde el periodismo a la democracia, que yo considero básica, a la ética, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que son cómplices de este sistema también los mecanismos propios de una profesión.
hemos de decir que nosotros nunca tenemos problemas con los periodistas. De hecho, nosotros trabajamos con 50 periodistas que hemos formado justamente para que sepan recibir información encriptada sin poner en peligro la fuente, etcétera, etcétera. Y periodistas de todos los colores, izquierda, derecha, medio pequeño, medio grande, nacional, internacional, y trabajamos perfectamente en un régimen de colaboración. Por ejemplo, con Infolibre trabajamos absolutamente colaborando, les pedimos información, ellos nos las dan, viceversa, o sea, una maravilla. O sea que no estoy criticando a los periodistas, pero sí estoy criticando los medios, porque los medios consideran la sociedad civil, en lugar de esta idea de colaboración, la consideran competidora, ahora que podemos hablar libremente. Entonces, ¿qué hemos conseguido con el diario.es? El diario.es no publica ya nunca más nada de nosotros, de ningún tipo. Y mira que hacemos cosas bastante importantes, como meter en prisión a unos cuantos banqueros, y, o sea, no hacemos peccata minuta, pero porque no han querido reconocer el trabajo que nosotros hemos hecho en este trabajo, porque consideran que somos competidores. Y no esto pasa mucho, lo hemos visto, de hecho, por ejemplo, Assange lo explica a su tiempo, de que tuvo la misma colisión con The Guardian, con El País, etcétera, que le han hecho hacer el trabajo, pero luego, cuando veis un artículo que dice: el documento a la que he tenido acceso este medio, están forzando y defendiendo un statu quo en que la sociedad civil es pasiva. ¿Acceso a este medio qué? ¿Quién te lo ha dado? Alguien te lo ha dado, ¿no? Entonces no es que es una colaboración con la sociedad civil, siempre. Entonces, esta fórmula de que acceso divino, el acceso divino a la información que reciben los medios, nos quiere volver a mandar a una situación predigital en que, de hecho, las fuentes eran solo las instituciones, solo que ahora con el digital las fuentes somos también la ciudadanía. Y yo lo que hago todo esto porque defiendo una democracia que sea la vigilancia de la ciudadanía sobre sus instituciones y una colaboración sana entre instituciones que cobran para trabajar y nosotros. O sea, yo quiero una democracia en que participemos menos, porque yo no estoy cobrando para hacer esto. Mando a alguien, lo elijo, le pago para ser diputado, para ser legislador, para ser ministro, y quiero que haga el trabajo. Entonces, nos vemos obligados a trabajar y a participar para paliar la dejadez de funciones de las instituciones, pero en teoría ellos tienen un sueldo para hacer este trabajo, para publicar los correos de Blesa cuando lo compramos, para hacer todas estas cosas. Entonces, y lo mismo con los medios, o sea, la colaboración necesaria entre medios y sociedad civil para una circulación de la información, que es un deber deontológico de los medios, es necesaria y es evidente. Entonces, hay fuentes que necesitan más visibilidad para protegerse y fuentes que necesitan menos. Entonces, el caso de Snowden es paradigmático. Snowden, a principio, en su estrategia, intentó ser invisible. Cuando vio que no lo conseguía, decidió ser muy visible, porque si era medio visible, era muy fácil quitarlo de en medio sin que nadie se enterara, no iba a ser un escándalo para nadie. Ahora, si Snowden muere, pues evidentemente es un escándalo para Estados Unidos, para Rusia, o sea. Entonces, no es solo una cuestión de reconocimiento, es una cuestión, uno, de deber deontológico de la prensa, de trabajar respetando sus fuentes, y luego es un deber, yo creo, de todos, el reconocimiento de la importancia de una democracia que se basa en la colaboración entre competencias diversas para conseguir, en este caso, en el caso de los medios, pues que la información sea veraz. Y por último, los partidos políticos, que yo misma he fundado un partido político, entonces, que se llama Partido X, que es un partido friki, que ha estado anónimo durante 10 meses, antes de, o sea, todo el periodo en que esto fue para las elecciones de 2014 europeas. Y la idea es justamente esto. Nosotros, como podéis ver, un poco mi intención es que cuando veo que hay un problema, pues me pongo y lo hago. Entonces, evidentemente hay un problema en la estructura de los partidos políticos. Entonces, nos pusimos y hicimos un partido político intentando evidenciar
todos los defectos del partido político. Por ejemplo, que los partidos políticos se construyen alrededor de figuras y no de trabajo. Entonces nosotros dijimos, aquí no podéis saber, de hecho durante 10 meses, la mayor parte de los artículos que encontraréis del partido X, que se escribió mucho sobre el partido X, eran sobre quién está detrás. Y mira que hacemos buen trabajo, pero era sobre quién está detrás, ¿no? ¿Por qué no dicen quiénes son? Y nosotros explicábamos que pedíamos la desconfianza de la sociedad civil. Esto de pedir confianza es una porquería, ¿no? No, ¿por qué hay que pedir confianza? Hay que pedir desconfianza. Yo hago un trabajo, si lo hago mal, pues desconfías, y si lo hago bien, confías un rato. Esto como en cualquier relación, incluso las relaciones de pareja. O sea, esto de pedir confianza siempre es mal asunto. Desde los grupos de 2 a grupos más amplios. Entonces, los hechos son más importantes. Entonces, y también porque eso, o sea que yo no digo... No quiero hacer, yo soy muy práctica, como podéis ver, o sea, no es un tema de decir todo, de hecho no me gusta decir que todo va mal, yo cuando veo que algo va mal, una solución. Ahora, las estructuras de los partidos como están ahora, no puede no haber corrupción si mantenemos los partidos con esta estructura, por eso que el partido X propone, se dice a sí mismo que es una metodología para encauzar la fuerza de la sociedad civil. De hecho, todo el programa del partido X no era personal, era el reconocimiento del trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil que no eran el partido X. Entonces, digo todo esto porque para mí la estructura de los partidos políticos de por sí ontológicamente es fruto de corrupción. ¿Por qué? Se basan sobre un concepto que es equivocado de principio, que es la idea de la unión. Entonces el hecho de que un partido funciona si somos muchos. Si somos muchos creamos una red clientelar. Cualquier partido, una vez ganadas las elecciones, tendrá que colocar toda esta gente que le ha permitido ganar. Por lo cual, y como el partido se basa en el hecho de que tenemos que ser muchos, no puedes no tener un partido sin tener una red clientelar, por lo cual de aquí no salimos vivos. Porque siempre los partidos cambiarán una red clientelar por la otra. Y sin contar que los partidos hacen todo lo contrario de lo que yo defiendo, que es, yo defiendo justamente esta colaboración entre instituciones y sociedad civil. Entonces los partidos hacen una cosa que hace todo lo contrario, que rende pasiva a la sociedad civil y que dice, todo esto que vosotros reivindicáis, ahora ya lo haremos nosotros. Y esto lo hacen todos, ¿no? Y esto es muy dañino porque necesitamos... para paliar la dejadez de función de las instituciones, una sociedad civil activa y vigilante que no sea sustituida por los partidos, que sea simplemente favorecida por los partidos, pero no sustituida por los partidos. Si os fijáis, en la famosa lista de Podemos de los casos de corrupción, falta una, que es Bankia. ¿Y sabéis por qué? Por mi mala hostia. ¿Por qué no hemos dejado nunca que Podemos nos cooptara? Han comprado nuestros abogados, les han dado puesto, pero no han conseguido. De hecho, si preguntáis a la gente de Podemos por qué no reconocen nuestra existencia, no reconocen nuestra existencia porque nos sumamos, textualmente dicho por ellos. ¿Qué quiere decir nos sumamos? Justamente lo que decíamos antes. No nos dejamos absorber porque nosotros... Cuando Podemos surgió pensamos, mira qué bien, una gente que colaborará con el esfuerzo de la sociedad civil. Pues resulta que no, es una gente que absorbe el esfuerzo de la sociedad civil para dejarlo en nada. Porque evidentemente, como estábamos diciendo, el objetivo de un partido es ganar poder y ganar poder colocando su red clientelar. Por lo cual, ni queriendo, no hay manera de solucionar este problema. Hemos tenido muchos problemas con varios partidos políticos, en el caso Bankia, Izquierda Unida, con Podemos, con UPyD naturalmente, o sea que yo hablo siempre de la trinidad que mantiene el statu quo y contra la que tenemos que ser muy vigilantes, que es el gobierno, obviamente, los partidos políticos y los medios, los grandes medios de comunicación, porque los tres están interesados en mantener este sistema de funcionamiento. Bueno, creo que como para empezar, esto es lo que pienso y aquí así os lo he contado. Pues muchas gracias, la verdad que ha sido muy, muy explicativo, ha recorrido todas las
Bueno, yo a lo mejor voy a decidir en varias cosas. Uno, es verdad, 0 euros, voy a volver a insistir, 0 euros públicos para batallar la corrupción. Vuelvo a insistir, ¿tú puedes concurrir a alguna convocatoria pública con...? No hay para la lucha contra la corrupción. Bueno, pero yo esto, mira, nosotros como Xnet pedimos subvenciones de muchas cosas porque hacemos muchísimos programas. Esto es solo una de las cosas que nos ocupamos. Con Xnet nos ocupamos de muchísimas otras cosas. Y entonces por proyectos pedimos, y ahora tengo que decir que a nivel europeo hay bastante. A nivel europeo, sí. Y no lo sé, creo que incluso a nivel de España, incluso Qatar tiene unas becas para, si queréis, Qatar tiene una beca que debe ser un sitio con una corrupción brutal, con todo respeto por Qatar, que no conozco, o sea que no lo sé. Pero incluso, o sea que no es índice de un Estado no corrupto que dé subvenciones por temas de anticorrupción. No, claro, bueno, nosotros no somos Qatar, pero bueno. O sea, y hay un problema complicado con eso. O sea, nosotros recibimos subvenciones para muchos proyectos, pero concretamente con 15M para rato hemos decidido hacerlo totalmente fuera de tema de subvención y solo se hace por crowdfunding, por opción en este caso. Pero hay que decir que está habiendo una cierta ingenuidad por parte de muchas organizaciones contra la corrupción y de sociedad civil alrededor de este tema de los partidos. O sea, en este momento, como es el tema de moda, la mejor manera para un partido, para lavarse la cara, es promover grupos contra la corrupción, es invitarle. Veréis que a esta absurda comisión de investigación del Consejo, del Congreso de España, los partidos políticos más corruptos están invitando a gente para poderse lavar la cara y decir que ellos están empeñados en el trabajo con la corrupción, contra la corrupción. Por lo cual, yo no dudo que las instituciones estén volcadas en dar dineros a organizaciones de la sociedad civil dispuestas a contribuir a este lavado de cara. Y tengo que decir que las hay muchas, o sea, que muchas se conmueven cuando Podemos les llama para participar a algún circo con ellos. Y yo voy a todos los circos, y yo no digo que esto sea un circo. Voy a los circos bien y mal y monto circos yo misma. O sea, yo creo en los espacios de debate y está muy bien. O sea, que no digo que sea mal hacer espacios de debate, pero ciertos espacios de debate sobre la corrupción en que hay una participación muy activa de muchos de los partidos, como podéis ver, no me gusta ninguno de los que hay, por lo cual muchas veces sirven de lavado de cara y muchos grupos de alertadores o de gente que lucha contra la corrupción, etcétera, se creen que por el hecho de haber sido invitados, pues se les va a prestar atención. Y esto es muy peligroso por una cosa que para mí es muy importante que se hable hoy y que se hable aquí en los próximos días, que en este momento hay en tramitación una ley integral de lucha contra la corrupción y de protección de los, se llama y de contra la protección de los alertadores, mostrando un Freud bastante evidente, que ha sido tramitada en el Congreso por Ciudadanos y que está a punto de ser acabada de enmendar y de aprobar. Y esto se hizo con el voto favorable a la tramitación de todos los partidos y de muchas de las organizaciones, menos nosotros, de muchas de las organizaciones que se ocupan de corrupción en España. Y nosotros hemos respondido a esta ley con Vuelve la Stasi. Porque claro, el título está muy bien y te conmueve mucho como alertador que por primera vez hablen de ti, que esté incluido en el... Pero si no lees bien lo que hay dentro, que como hemos dicho es novelesco, como ya hemos dicho, no te das cuenta que es una ley para hacer registro de alertadores de manera que los puedes meter en prisión todos a la vez sin necesidad ni de buscarlos, para crear una institución que es mucho peor de la ley Corcuera, que en nombre de la lucha contra la corrupción y en nombre de la protección de los alertadores puede entrar en la casa de cualquiera sin mandato judicial. Todo esto en nombre de la anticorrupción, esto patrocinado por los nuevos partidos, Ciudadanos de un lado y Podemos por otro en la Asamblea de Madrid, todo esto en nombre de la protección de la corrupción y muchas organizaciones de la sociedad civil han picado. Ahora, cuando nosotros hemos montado el pollo que hemos montado, ahora veréis que las enmiendas que nosotros pedimos para esta ley están también pedidas por todos los demás. Pero todos han subido al balcón a aplaudir la tramitación de esta ley, cuando es una ley que es claramente utilizar
la fragilidad de la sociedad civil para hacer una ley contra la sociedad civil, que ahonda en la corrupción, que ahonda en la prepotencia de las instituciones y que ahonda en la dificultad de que nos quieren meter para que nosotros mismos vigilemos nuestras instituciones. Por eso que en una parte de las cosas que yo dudaba un poco de cosas que he oído en el panel anterior, porque esta idea paternalista que apoyamos de que falta la educación a la gente, esta idea de que las instituciones saben, ¿no?, y que nos tienen que educar, y que si la gente no aceptara pagar en negro, entonces no habría corrupción, esta idea de que los grandes corruptos y la gente que hace una factura en negro no llega a final de mes, están en el mismo nivel. Todo esto y estas leyes que piensan un organismo que se ocupe de la corrupción en lugar de darnos herramientas a nosotros para vigilarla colectivamente, montan un organismo que sin mandato judicial va a vigilar la corrupción. Señores, cuidado. Y esto son los partidos políticos y esto es la fragilidad que tiene la sociedad civil en caer en la lusinga en italiano, en la seducción de estos circos de los partidos, ¿no? Ah, usted se ocupa de corrupción, pues venga, Podemos organiza mañana una cosa bellísima sobre corrupción y a usted le interesa una ley contra la corrupción, ah, pues yo me encargo, Ciudadanos lo mismo, etcétera, etcétera, incluso el PP, el PSOE y todo Dios. Entonces, cuidado. Debemos leer las leyes, debemos conocer los matices, no debemos dejarnos adular por los partidos políticos y si el caso Bankia avanza y si el caso Bankia no está en la lista de Podemos, es la mejor garantía para que el caso Bankia vaya a algún lado, porque estamos ciudadanos que no nos hemos dejado pues adular. Trabajamos en situaciones muy difíciles porque justamente como en el caso Bankia hemos destapado PP, PSOE, Izquierda Unida, los dos principales sindicatos, la COE, a través de los correos de Blesa, pues como podéis entender, no ni de un lado ni de otro recibimos mucho cariño, pero recibimos muchísimo cariño de un montón de ciudadanos que están trabajando y esto nos basta. Pero supongo que no sabíais que es 15M para rato que ha abierto el caso Bankia. Es muy difícil que llegue esta información. Entonces, por eso que hemos escrito un libro, que hemos hecho una obra de teatro con actores de renombre que ha estado aquí, por ejemplo, en Madrid, ha estado en el Teatro Colón llenándolo durante 5 días, que bueno, 5 por 7... 3.500 personas, que no es mucho, pero bueno, hay, y luego haré publicidad, comprad, votar y cobrar, que es, muy importante. Que es el libro donde explicamos esta historia y donde podéis leer los correos de Blesa. Además, yo hago teatro cómico porque es mi profesión, mi teatro es un teatro divertido, no de cómico, no cómico, pero para mí el humor es importante para eso, para que nos quitemos esta losa atroz de lo que nos están haciendo a diario. Y para mí la alegría, el optimismo es nuestra mejor venganza y ahí para nosotros es importante que se sepa que este trabajo lo hemos hecho no nosotros, pero que lo ha hecho ciudadanos de a pie, lo ha hecho sin pasar la pelota a los partidos. Yo le pasaría la pelota a un partido que respetara la colaboración. Y yo encantadísima de que si Podemos y Ciudadanos dice, empezamos, os echamos una mano, yo ningún problema. De hecho, con Infolibre podéis ver que es una relación muy fluida y podéis ver cómo Infolibre, la diferencia en cómo el diario.es, que es el beneficiario de los correos de Blesa, nos trata, la podéis comprobar en internet, y cómo trabaja Infolibre con nosotros, o sea, y como nosotros con Infolibre, que es simplemente un tema de reconocimiento. Debemos reconocernos entre todos, que es un esfuerzo excelente que están haciendo ellos, Corruptil, ¿no? Decir, no es toda esta gente y cada uno aporta una parte, y sabiendo que somos muchos, que hacemos cosas pequeñitas, esto para mí es la democracia del futuro. Y si hay un partido que dice, mire, yo como soy aquí que legislo, dígame usted qué tengo que poner, y luego decir en las leyes, la información, esta ley se ha conformado, si veis el programa del Partido X es así, esta ley se ha conformado a través de las aportaciones de Corruptil, las aportaciones de 15M para rato, las aportaciones de Hervé Falciani. Esta ley es un servidor, un diputado,
que al servicio de una sociedad civil que es siempre más avanzada, obviamente, que las instituciones, que van siempre un poco atrás, que es normal, porque tienen que fijar, mientras que nosotros avanzamos, ellos fijan y siempre llegan un poquito más tarde. Pero las leyes, de hecho, integran la lucha de la sociedad civil, pero nunca nadie lo sabe. Se la acaba llevando algún listillo con coleta o sin coleta cuando no se le conoce, no se le ha visto, no se le conoce ninguna barricada en el sentido positivo de la sociedad civil y ningún frente importante. Y esto para mí es la democracia que tenemos que defender y por lo cual cada uno de nosotros tiene un rol importante que tiene que ser reconocido. Hombre, es que aquí está hablando Simona que 15 para radio es la causa Bankia y los artífices de que la causa Bankia haya tomado forma, los correos de Blesa. Hemos estado con Mariano Benítez de Lugo esta mañana, que son ADADE, porque es que nadie conoce a las organizaciones. Yo digo, si resulta, luego hablaremos de la ley que está tramitando el Congreso ahora, que para mí es... Bueno, es que toca nada más que un pilar de los que hace falta, que es que son millones. Pero si es que si vamos a hacer una ley integral, señores diputados, que estamos hablando, ¿qué vamos a hacer con la tutela institucional? ¿Desde dónde vamos a articular las medidas de defensa? Vamos a hablar de que nos tenemos que dotar de una institución que dé respuesta. Ya podemos debatir si es agencia, si es oficina, si es lo que sea, pero debe haber una institución que dé respuesta y que coordine los recursos existentes. ¿Qué vamos a hacer con los juzgados? Todas las de las instrucciones. Mariano Benítez de Lugo, que es uno de los históricos en la lucha contra la corrupción, 10 años personado en Gürtel, artífice de que la Gürtel sea lo que es hoy, o sea, ese hombre que estaba sentado aquí con 5 abogados más, no más, pues son 5, han hecho un trabajo increíble que lo tenía que haber hecho la sociedad, o sea, lo tenía que haber hecho las instituciones, la fiscalía, los juzgados, con un esfuerzo que no, eso no tiene parangón ninguno y nadie ha oído hablar de ADADE. Y muy poco de Mariano Benítez de Lugo, que ahora sí, porque como ha conseguido sentar a Mariano Rajoy en el banquillo, pues tiene más foco mediático, que por supuesto no es lo que él busca, él buscaría el resultado de eso. Pero hablamos de las causas de los fondos buitres, los afectados, que también él está personado como abogado, pues nadie sabe que son los afectados los que están impulsando esa defensa, que desde después de 3 años han conseguido que se reabra la causa judicial, que lo que hacen es irse... Bueno, ellos van a estar aquí el jueves, pero yo cuando le explico a la gente que es que ellos se van al despacho de Mariano, un grupo de gente a organizar los miércoles, van todos los miércoles, van como 10, a organizar todos los expedientes de todo el mundo. Entonces, esa causa judicial, si prospera en algún momento, porque acabamos de, después de un esfuerzo horrible, que se reabra y que se le obligue por parte de la audiencia a reabrir esa causa judicial. Sí que hay que hablar de qué vamos a hacer con los juzgados, si son juzgados especializados, si no, la celeridad de la instrucción. Yo pongo el ejemplo de lo de... que ha sucedido en violencia de género, ¿vale? Que sí que fueron las organizaciones... Sí. Nosotros también defendemos esto. Claro, es que fueron las organizaciones de la sociedad civil, que eran un grupo de organizaciones que estaban Mujeres Juristas TEMIS, la Federación de Mujeres Progresistas, 4 organizaciones separadas y divorciadas con Ana María Pérez del Campo, que eran abogadas. Y entonces ellas impulsaron el texto de la ley integral que lo que hace es, habla de la tutela penal, la tutela institucional, las medidas educativas, las campañas de concienciación, en fin, los recursos públicos y se dota cómo construyeron ese edificio, ¿no? Entonces, sí, entonces, enganchando con lo que dice ella, yo os invito siempre con mi pasión por leer leyes, o sea, el trabajo que han hecho. Si miráis el trabajo de Benítez de Lugo, o sea, cualquier trabajo, y si luego cogéis la propuesta de ley integral de lucha contra la corrupción y de los alertadores de ciudadanos, que son 15 páginas. Eso no sirve o sea, para nada. por favor, leedla No como sirve. una novela. O sea, estamos hablando de ley integral. Han escogido ellos el título Sí, de ley no integral. es Podrían integral decir para nada. alguna cosilla sobre la corrupción. Vale. Ley integral. 15 páginas. Por favor, leedlas. Y entonces ahí tú ves... Si estamos hablando, o sea, estamos hablando del rol que están teniendo los legisladores, o sea, el Parlamento, y luego el rol de la sociedad civil. Y nosotros ahora estamos intentando hacer una enmienda de una cosa que teníamos que presentar mañana y no podemos presentar por la lentitud de los diputados a responder, que seguro están muy ocupados, y teníamos que presentarla mañana y no podemos, pero claro, estamos nosotros escribiendo las enmiendas de ley, yo como bailarina de tango, naturalmente, y luego con la ayuda también de algún abogado.
y se la escribimos tal cual, ¿vale? Que la tienen solo que copiar y pegar. No os puedo decir porque si no se estropea la sorpresa sobre qué va, pero si nos seguís en Xnet veréis que es una cosa que si dicen que no, pues está costando, pero ¿qué es lo que cuesta? No tanto el contenido, que como veréis es un contenido que es muy difícil rechazarlo. El hecho que nosotros pedimos ser reconocido, o sea, la verdad, Sí. que nosotros hemos hecho el curro y ellos lo único que hacen es abrir la puerta a que o sea, acompañar el curro de la sociedad civil para que se transforme en ley. Vale, la dificultad no es el contenido de lo que hemos escrito, que les parece de puta madre, incluso la primera versión que era malísima y que no sé por qué le parecía de puta madre, porque no se ha aguantado por ningún lado. Pero bueno, ahora está muy bien y entonces no discuten el curro, que tú dices, ah, mira, qué bien nos han aportado para mejorar el trabajo. No, discuten, no todos, he de decir que hay un grupo de diputados que enseguida nos han dicho lo que queráis a disposición. Y no voy a hacer nombres, pero hay una parte, porque creo que ya los he hecho y sabéis de quién me hablo, pero hay una parte que discute el hecho de que nosotros pidamos que se diga en todo momento que es un trabajo de la sociedad civil y que ellos solo defiendan que se pueda tramitar y que sea aprobado. Y lo mismo que hemos visto en la prensa. La prensa, nosotros con el material que recibimos en el buzón de filtraciones, pedimos una única cosa a la prensa, que mencione que es un material del buzón, por el tema de reconocimiento y también para que otra gente sepa que hay un buzón y que lo puede usar. Me parece que no es nada descabellado. Pues hay periódicos que han rechazado publicar porque o sea, nos pedían no poner esta mención y han preferido renunciar a la noticia que no publicar la información. O sea que eso, reitero lo que he dicho antes, ¿no? Que de hecho las instituciones, yo considero que las instituciones tienen el deber, son conservadoras, o sea, las instituciones congelan un momento de la historia conseguido por la sociedad civil, ¿no? Entonces lo transforman en ley y lo congelan. Y luego, pero la sociedad civil sigue, ya está kilómetros por delante. Y otra vez se consigue que se congele. Entonces, si trabajamos con la realidad, que es lo que a mí me gusta, sería justamente esto, ¿no? O sea, la referencia cuanto a densidad legislativa, a concreción de lo que se necesita para resolver el problema, nunca deberían ser los diputados, debería ser la sociedad civil, los abogados, los afectados que se ponen a luchar por una cosa y que aprenden. O sea, estos son los legisladores. Bueno, pero voy a añadir con recursos públicos, porque vuelvo a insistir, a mí me habría encantado poder organizar esto con dinero público para no tener que ponerlo con el esfuerzo de todo el mundo y estar haciendo llamadas y pedir y no sé. No, es que si pagamos los impuestos para evitar que nos roben, pues por favor, pero dinero yo público. Sobre esto de dinero público es un poco difícil porque estoy de acuerdo. Bueno, pues yo me presento una convocatoria Sí. pública y les propongo hacer esto que estamos haciendo, sí, pero por favor con dinero público y con una cobertura, porque a mí me parece indignante que hemos tenido que perseguir a los diputados por favor, la segunda preocupación de los españoles, nos roban todo el dinero, el 25% de la contrata pública. Estamos hablando de 90.000 millones, que yo creo que son 900.000 millones. Esa cifra la digo por dar una cifra oficial, que nadie te la debata, pero qué narices. Vale, pero esto es porque no ya lo montan ellos. Es que es no, lo de que siempre. van a montarlo, claro. porque lo hubiesen montado. Porque no ellos ya lo montan ellos. Y no entonces ahí va la prensa, ahí van las personalidades y entonces... No lo montan. No, pero lo que te quiero decir, porque esto es un poco el discurso, ¿no? Y en esto sí que es culpa un poco de la sociedad civil, ¿no? Del hecho de que esto lo ha montado Podemos, será muy interesante sobre la corrupción. Mientras que si lo monta sociedad civil, tenemos que hacer mucho esfuerzo para tener el reconocimiento. O sea, por eso que yo lo que estoy proponiendo es un cambio de mentalidad sobre dónde se hace el trabajo importante. Pues, y un poco desmantelar esta idea de que son señorías y ahí no se hace nada, ahí se hace retórica, ¿no? Es un concurso de retórica y está muy bien, pero tratémoslo como un concurso de retórica. Cuando queremos aprender a hablar bien, pues enchufamos un rato el Parlamento, aprendemos trucos de retórica y luego nos vamos, la sociedad civil, luchamos, pedimos y exigimos
los cambios concretos que se necesitan. Bueno, nosotros queremos una ley integral de verdad, no una ley que solo hable de eso. Queremos una ley que hable de una tutela penal, de una tutela institucional. Aquí, a lo largo de 4 días, va a venir un montón de gente a hablar de cosas súper interesantes. Habrá jueces que han estado en las instrucciones de causas de corrupción política que se te ponen los pelos de punta cuando los escuchas. Bueno, cuando has estado, que yo he estado como abogada personal y recibiendo los autos, que no te lo puedes creer. Vendrán, por ejemplo, para hablar del tema de los órganos de auxilio judicial, que es una cosa de flipar. Ahora vamos a ver si estamos aquí 4 días, todas las organizaciones, yo creo que no falta nadie, y si falta pues vamos a estar todos, a ver si alguien nos recoge el guante. A ver si alguien nos recoge el guante para decir, mira, es que aquí tenéis, ahí están las cámaras, vamos a tener todos estos documentos para que queden ahí un testimonio. A ver si alguien nos recoge un guante para poder impulsar medidas de respuesta y soluciones. Porque es que es muy difícil, es que yo voy a darle la razón a Simona en todo, es muy dificilísimo que las pequeñas organizaciones que hemos estado haciendo cosas en la lucha contra la corrupción tengas visibilidad. Es prácticamente imposible. Entonces, será posible si podemos, bueno, que ya no podemos salir más a explicarle a la gente por ahí fuera, hola, que estamos aquí, dame una posibilidad. Yo voy a hacer una peli ahora con dinero de inglés, un mainstream, haremos un peliculón y a ver si esto se queda de una vez, de esta historia. Claro. Pero comprad el libro, que es muy bonito el libro y cuesta poco, y Capitán Swing, que es el editor, son muy majos en eso. Capitán Swing, quiero decir una cosa más de cosas que se ha dicho antes. Otra cosa, otro camino que yo invito del que yo invito a desconfiar es esto de, pero también hay corrupción entre la gente. Porque, vamos a ver, alguien antes hablaba de infiernos fiscales, etcétera. O sea, es cierto, hay gente que paga en negro es malo, es cierto que hay gente que no declara el no sé qué, pero o sea, yo creo que mezclar estos dos discursos, o sea, está muy bien ocuparse de esto, tema fiscal, de que los impuestos, bla, bla, bla. Pero ahora, con una estructura de si cava el 1% cuando nosotros pagamos mucho más, con una estructura de ministros que llevan 20 años, diputados que llevan 20 años cobrando en negro, una injusticia fiscal tan brutal, mezclar en el ámbito de la lucha contra la corrupción, decir que esto es porque la gente acepta pagar en negro, a mí me parece inmoral. A mí también. ¿Vale? Es otra Entonces, cosa. la gente se busca la vida como puede y esto yo no lo voy a juzgar. Lo juzgaré el día que los que juzgan esto paguen sus impuestos, dejen de robar, bajen su sueldo, dejen de poner un sueldo mínimo a la gente, que es un sueldo con el que ellos, o sea, es un sueldo absurdo. El sueldo mínimo debería ser 2.500 euros, porque es lo mínimo que una persona vive para tener una vida digna. Venga, 2.000. ¿Pero, ¿Más? ¿Menos? Dime, ¿cuánto? No, yo lo he calculado casero, que es en plan, mira, 600... No, pero yo no estoy hablando de renta básica, etcétera. Estoy solo hablando de que la política tiene una lógica al revés. O sea, yo lo que haría es decir, tenemos que hacer una lucha para que la gente pueda pagarse un piso, llevar el niño a la guardería y igual no tener un coche, pero una bicicleta, vamos, y ir en metro. No, digo, o sea, una cosa, no es razonable a nivel de la economía que no podemos permitir, que no nos podemos permitir ya ni las pensiones porque se la han fundido, ni la seguridad social, porque, o sea, permitirnos no nos podemos permitir mucho. Pero lo que quiero decir es que es una ironía hablar de sueldo mínimo haciendo el razonamiento al revés, ¿no? ¿No? Sí, no, evidentemente un sueldo mínimo de 2.500 es irónico también, o sea, que quiero decir que el cálculo se hace al revés, porque claro,
teniendo un sistema depauperizado completamente por la corrupción, claro, para el sueldo mínimo no queda mucha cosa. Entonces, claro, lo ponemos a 600, 800, porque, bueno, mientras que el razonamiento es al revés, y es por eso que no se puede consentir mezclar el mercado, ¿cómo se llama? El mercado no subterráneo, la economía sumergida, todo el tema de la economía sumergida, mezclarlo con el tema de la corrupción. No digo que no se tenga que tratarlo, pero mezclarlo me parece inmoral. Ahora igual quieran pedir. Vamos a dar paso a alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mira, ahí tienes una. Ahí detrás otra. Y por allí otra. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Que me deja Yo no el móvil. tengo Yo tampoco. ni idea. ¿Qué hora es? Ah, vale. O sea, tenemos ahí 20 minutillos. Sí, no, pero yo lo decía solo como, sí, por eso. O sea, ahí es todo otro melonaco que podemos abrir. A ver, ¿quién a la pregunta? Bueno, el tema muy interesante. Daros las gracias por estar aquí, por haber hecho lo que habéis hecho, por organizar todo esto. Y es que salen muchas cosas y todo me parece muy, muy interesante, ¿no? Y yo querría preguntarte un poco, ¿cómo hacer para llegar a la gente? Primero, bueno, una acotación mínima. Y es que yo he leído un estudio que se ha hecho en una universidad alemana sobre esto de que los impuestos, que si se paga mucho, que si se paga poco. Lo que está claro es que la gente está dispuesto a pagar si ve que todo el mundo paga. O sea, que se solucionaría muy fácil si solucionásemos la corrupción. Sí. Está claro. Es que eso de que si tú pagas y yo quito, si todo el mundo paga, todo el mundo está dispuesto a pagar. El problema es que me estás achacando a mí que no pago por bajarme una cancioncita y resulta que tú te estás llevando a un paraíso fiscal un saco de billetes. O sea, no me compares una cosa con la otra. Exactamente. Porque a lo mejor es que yo si quiero tener una mínima base de diversión o de momento lúdico, tengo que hacerlo así porque de otra manera no tengo acceso. Totalmente. Y además, la empresa que me está mandando la musiquita se está llevando a saco la pasta para otro lado. O sea que si nos vamos a poner en ese nivel, habría mucho que profundizar. Totalmente. Por ahí no entro. Y espérate que se me va. Corrupción. Vamos a centrarnos en corrupción. ¿En qué hacemos? Soluciones a la corrupción. La corrupción. ¿Cómo movilizar a la gente? Ese es el problema que yo veo. ¿Cómo movilizar a la gente? Y si se os ocurre alguna idea, pues... Es que yo vuelvo a lo que... Perdona, te he interrumpido. Sí, es eso, es básicamente. O sea, yo vuelvo a lo que decía antes. Yo no soy por decir que hay que movilizar a nadie. O sea, yo soy de la cultura de compartir también la música online entre iguales. Y que toda esta historia del copyright es una gran mentira. Pero yo soy, en general, por la idea de compartir. Yo creo que si partimos del hecho de que esto pasa porque la gente no está movilizada, estamos paralizados. Y esto es un tic que nos viene mucho de la izquierda, porque la izquierda nos quiere tener en casa. Porque dice, uy, ahora movilizamos, luego ya hacemos. No. Yo creo que mira, yo he hecho cosas solas que han tenido muchísima repercusión. Y yo, como hago muchas cosas anónimas, hay cosas que nadie sabe que la he hecho yo, que la he liado pardísima, mira. Y luego hay momentos de la vida en que resulta, como el 15M, que encuentras un montón de compañeros y somos muchísimos y es una alegría, y hay veces que somos 2 o 3 y a veces estás sola y tal. Pero yo no pido movilización, porque la gente, no sé, es como en psicología se llama double bound, es como decir a alguien me tienes que querer. O eso, tienes que estar alegre, o son cosas, ¿no? Movilízate. O sea, son cosas que la gente, lo que se puede hacer es compartir posibilidades, que es lo que hacemos nosotros, eso, venir a dar charla, compartir, ¿no? Entonces, si esto ha producido que alguien de vosotros ahora vaya a casa y denuncie a algún banquero, pues bien. Y si no, ¿sabes? O sea, que la movilización nos viene por muchas razones, por razones vitales, porque no puedes más, o porque, mira, ahora sí, como ya puedes un poco más, pues tienes más tiempo para hacerlo. Hay miles de razones por qué la gente se rebela y se pone en acción. Entonces, no creo que debamos hacer nada más
que no compartir lo que hacemos. Ahora, la parte difícil es encontrar compañeros con los que trabajar, porque yo creo que 3 es guay, solos a veces se hace muy cuesta arriba, pero a veces hay que hacerlo solo. Pero a partir de 3, una vecina, un amante, un primo, un familiar, 3, te lo digo, unas leyes en la playa, te las lees y ¡pum!, a por ellos, ya está. Mira, yo quiero compartir que es que todas esas organizaciones que van a estar aquí, este es el perfil. Somos poquísimos, súper eficaces. Eso es la normalmente esa es la la gente realidad. activa son 5, Sí. son solo los partidos que Sí, dicen, éramos sí, miles de sí. millones. Sí, somos muy Miles de pocos, millones no. para darles votos a ellos, para que no hagan nada. Yo prefiero que somos 3 y que le metamos O sea, caña. que no está en nuestra mano tener que movilizar al resto, sino que que la gente que esté en el otro lado tenga inquietud de informarse y de enterarse de qué están haciendo las organizaciones que están trabajando en temas de corrupción. O montar la suya propia. Montar la suya propia. Porque no te o gusta cómo colaborar, trabajan los claro. demás. Pero y aparte aparte un poco de lo del tema de la movilización, es que realmente es como muy ineficaz al final. Yo no lo veo. Y tiene que ver también un poco con un tema cerebral. Es que, por ejemplo, los padres nunca son capaces de creerse esa maldad que viene de sus hijos. Hay una cosa neurológica que te impide ver más allá, que ya lo estaba contando Ignacio de su madre. No, es imposible. Entonces, hay muchas personas que solamente la palabra corrupción, ¿no?, ni tan siquiera en el Facebook le dan para abrir la noticia o le reproduce rechazo. Pero ahora la corrupción es súper mainstream. Por eso que, o sea, yo creo que la corrupción ahora, o sea, hemos conseguido... O sea, pero quiero decir, el que no ve que hay corrupción es porque que no quiere. Es que no, o sea, Porque que quiero decir, es un no tema quiere. muy... Por eso que hacen la ley irracional, no integral de la lucha contra la corrupción. Que no es porque integral. está de moda. Que no es integral. Entonces, yo creo que es un muy buen momento. De hecho, cuando nosotros empezamos con Rodrigo Rato, que iba a ser primer ministro, todo el mundo nos decía, pero estáis locos, o sea, era muy poco... Pero ahora... Todo el mundo, de hecho, hasta algunos que no son corruptos, o sea, ¿qué quiero decir? Que ahora es un buen momento. Yo Hombre, no me quejaría de que falta... Hay un cambio social incluso en los juzgados. Yo voy a compartir que yo colaboré en el escrito de acusación de la Gürtel con Haddad, con Mariano Benítez de Lugo. Me tiré 2 meses en el despacho con él, escribiendo el escrito de acusación, que eso era la mega locura. Y cuando estábamos, vamos a ver los delitos que se le imputan a estos 42 imputados, de delito de prevaricación, cohecho, de penas de cárcel de tanto, vamos a pedir tal, y ahora vamos a pedir la testifical de Mariano Rajoy. Esto era 2014 que presentamos el escrito de acusación. Cuando en 2014 presentaba el escrito de acusación a Haddad solicitando la testifical de Mariano Rajoy, todo el mundo decía que que ni en el mejor de los sueños eso iba a suceder. Bueno, pues Haddad y Mariano Benítez de Lugo siguieron insistiendo y hemos visto el 26 de julio de este año a Mariano Rajoy sentado en el banquillo, que ha tenido un trato preferente, que ya se cogió Mariano Benítez de Lugo de por qué estaba sentado en una parte, no en el banquillo de los testigos. Ha tenido un trato preferente porque su señoría, el presidente de la sala, le decía a todos los abogados, letrado no es pertinente en cada intervención que le estaba pidiendo. Ha tenido un trato preferente porque solicitaron un careo. Es que Bárcenas dice que hay una contabilidad y Mariano Rajoy dice que no, que aparece M. Rajoy. No es él, y eso es todo falso. Entonces, lo lógico es que haya un careo entre el que dice que es falso y el que dice que no lo es. Bueno, se lo ha denegado, pero yo creo que incluso en los juzgados, yo no sé tú, o sea, que es muy difícil la instrucción de las causas de corrupción política, entre otras cosas. Yo conocía a Simona porque en Bankia hay una parte que es la causa Iberia, que duerme el sueño de los justos. Qué pena me da eso, la verdad. Pero vamos, que sí que hay como un cierto cambio ahí. Pregunta sobre una curiosidad sobre lo que ha dicho antes de los medios que rechazan publicar informaciones que se les ofrecen, ¿no? Sobre los motivos de ese rechazo, si especifican en concreto, ¿hay algún motivo general? Unos decían por no citar la fuente en concreto o porque es una fuente anónima. No, solo por eso. No, mira, lo que nosotros pedimos es que se ponga
hemos tenido que añadir una cosa porque lo ponían al fondo, la última frase. Ahora pedimos una cosa súper exigente, que se ponga pues al menos en el primer párrafo o en el subtítulo. Y la fórmula que pedimos es una información que nos ha llegado por el buzón de Xnet, o sea, la pura verdad. Pero pedimos también otra cosa, que si la fuente original pide algún tipo de reconocimiento, por lo que he explicado antes, que a veces la fuente necesita para protegerse que no se vea, o necesita para protegerse que se sepa que es él. Y en muchos casos hemos ayudado a mucha gente haciéndoles famosos porque recibían tal machaque de mobbing que necesitaban hacerse famosos. Y entonces pedimos como condición solo esto, reconocer el buzón de Xnet, y si la fuente pide también ser reconocido como fuente, de ponerlo, y si pide que no, que no. Y ellos, o sea, concretamente, esto es un caso era un artículo sobre corrupción en los transportes de ferrocarriles. Con el periodista ningún problema, la periodista no tuvimos ningún problema, escribió todo el artículo, nos lo enseñó, donde estaba escrito, todo, etcétera, y la dirección pidió quitar la mención. Y nosotros dijimos que ni hablar, que saldríamos a protestar, y entonces no han publicado el artículo. Y esto es lo normal, ¿eh? O sea, nosotros al diario.es pedimos de introducir siempre que saca algo sobre los correos de Blesa, sea lo que sea, porque los correos de Blesa ellos los han podido publicar por nuestro trabajo de 5 días sin parar, gratuito naturalmente, en su sede, ¿vale? Si no, no lo podían publicar, porque no eran capaces ni siquiera de publicarlo. Le hemos pedido solo que siempre mencionen que esto lo habían recibido por una fórmula que era de aquel entonces, que es por una fuente anónima recibida a través del partido X, porque en aquel entonces Xnet, éramos en partido X, y esto se recibió en el buzón que era del partido X. Que esta fórmula a nosotros ya no nos sirve para nada, porque el partido X está latente y no nos sirve, pero solo hemos pedido esto, Pues las veces que hay, yo un día publicaré mis chats con Nacho Escolar, publicaré los chats. O sea, las que hay es porque yo monto unos pollos por chat, y las que no hay son la mayoría. Verás, tarjetas black, cuando dice la sentencia de las tarjetas gracias al diario.es, ni una mención. Y el diario.es, él hizo un librito, justo el mes que se titula Tarjetas Black o Correos de Blesa o algo así, una de estas, justo el mes cuando estaba en auge y todo esto, en que por suma ironía, la última página es cómo la sociedad civil lucha contra la corrupción. Y son casos internacionales en el que nosotros nos salimos. Esto, ¿por qué lo hacen? Yo, francamente, pienso que es un problema psiquiátrico. No, o sea, es relacionado al modelo comercial, que ellos tienen que ser la fuente. Que esto lo comparten con todos los grandes medios contra lo que dicen lucha. Ahora, profundamente, yo sí pienso que es un problema psicológico, y lo pienso, o sea, no es una broma, lo digo muy seriamente, porque no hay ningún motivo de que no se reconozca, mientras que si tú miras cómo trabaja Infolibre todo el rato menciona las fuentes, pero no solo nosotros. Y entonces esto crea una idea muy diferente de cómo funciona la información, que es la real, porque yo te puedo asegurar que sin estos 5 días ahí dentro, pues hubiera publicado otra gente los correos de Blesa. Ahí. Buenos días. Quiero decir en primer lugar que me costó mucho todo lo que dijiste, mucho. Hoy y otras veces. También me costaba la propuesta del partido X, que ahora dice que estaba latente, de funcionar por programas, pero no era muy accesible. En las ciudades grandes se pueden encontrar 3 personas para hacer algo. En las ciudades pequeñas, en los pueblos y por las aldeas, esto es muy, muy difícil. Claro, ir solo, pues es para estrellar. Hasta el 2009, lo que quería decir, y quería decirlo antes también, es la gran alegría que produce cuando algunas personas, Falciani, pero muchas otras en ayuntamientos y otros sitios, declararon contra la corrupción y sufrieron lo que sufrieron, pero aquello salió adelante porque parecía imposible.
Hasta 2009 no podías decirle a nadie, aquí están robando suelo público, señor fiscal, están robando y están dando unas licencias. Tenemos muchas cosas que hacer. Una cosa impresionante. Por fortuna, pues, Transparencia Internacional en la Fundación Ortega y Gasset se hace eco, el valedor do povo hace eco, pero le escriben una cartita al alcalde, sí, llegó. Pero bueno, que fue una gran alegría para muchos pensar que aquello podía cambiar, ¿no? Bueno, quería decir más cosas sobre esto, o hacer preguntas, de la subordinación. Vamos a ver, hay una corrupción que es una corrupción de la gente que hace esto o aquello, ¿no? Individual, en grupo o por mafias, no quería decir por redes o reditas. Pero después yo creo que hay otra corrupción que es una técnica de gobierno que tiene por objeto subordinar la parte democrática de las decisiones sociales a, no sé cómo decirlo porque debía decir de otra manera, pero si se me permite decirlo de una manera que no me gusta nada, a la clase que ejerce la supremacía. No es una clase porque es una minoría y además organizada de ciertas formas y esto, a ver cómo y en realidad para esto se usa. Y para esto no hay responsabilidades de nada, porque se habla, es que el título, lo que pasa es que me olvido ahora del título de esta, pero aquí, un señor hace, bueno, entre la alergia que tiene la sociedad o la democracia española a hacer referéndums, ¿no? El referéndum antes de la muerte. Entonces esto facilitaba una colección de licencias que fue una trama de corrupción impresionante, fue y no sé si sigue siendo. Entonces el ayuntamiento daba una licencia para hacer una casa tremenda, por ejemplo, encima de un río, con lo que se inutilizaba un río. Claro, se marcharon o no se marcharon el alcalde y el comité de este tipo, a continuación, N tiempo después, la sentencia dice que hay que destruir la casa. Pero si destruye la casa, el ayuntamiento queda empeñado y por tanto no puede hacerlo. Pero el alcalde que hizo eso ya se gastó el dinero en Brasil o donde eventualmente le hubiera preferido, el otro también, y no hay ninguna responsabilidad sobre el funcionario, ni sobre el partido, ni sobre el elegido, la hay de la administración pública, para mayor terror. Perdón, a ver si podemos hacer la pregunta para abreviar, que estamos fuera de tiempo. Yo creí que hacía preguntas, sí, pero a lo mejor no lo hacía, porque no... No, pero yo quería decir que estoy de acuerdo con eso, que es muy difícil en las ciudades pequeñas y en los pueblos donde todo el mundo conoce. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos hecho porque nosotros recibimos en el buzón de Xnet mucha información de pueblos pequeños en que dicen el alcalde se ha llevado 100.000 euros. Claro, 100.000 euros para la prensa no es nada, pero para aquella ciudad es todo. O sea, es endeudar el pueblo pues para generaciones y generaciones. Y claro, todos estos casos no solo no ven la luz porque la prensa 100.000 euros con toda esta cantidad de dinero, 100.000 euros no es nada, no es noticia, sino que además las personas que denuncian, como tú muy bien dices, ahí están mucho más expuestas porque están solo, todo el mundo sabe que es esta la persona que denuncia, entonces la persona recibe represalia, muchas veces se tiene que ir del pueblo, etc. Entonces nosotros lo que hemos intentado un poco, pero que es un poco lo que aconsejo, ¿no? en eso que tú muestras. Nosotros, por ejemplo, de todo lo que recibíamos de ciudades y pueblos pequeños, hemos hecho un vídeo que se llama Alcaldes Caciques, a la época de las municipales, en que hemos regrupado algunos de estos casos, siempre pidiendo a las fuentes si era demasiado peligroso o si era bueno para ellos exponer o no. Entonces hay 6 casos, me parece, o 5, que no era peligroso para ellos exponerse, y con esto hemos conseguido un poco. O sea, que es cierto que es importante, sobre todo cuando estás aislado, pero que todo el mundo sabe que eres tú, asociarte con otros que están en otra situación, en pueblos cercanos, o que hayas leído tú una noticia, aunque sea a la otra punta de España. Unificar esfuerzo para intentar pasar a un grado de prensa que no es solo el grado, por ejemplo, de la comarca o de la región, en que muchas veces los medios de comunicación están en las manos de los propios caciques. Y entonces ahí sí es otro tipo de trabajo que hay que hacer, pero que también se puede hacer entre sociedad civil, porque seguramente ningún partido se va a ocupar
De hecho, Podemos ha arrasado con muchísimas... Podemos ha hecho una operación muy fea con muchísima gente organizada contra la corrupción en pueblo pequeño que tenían marca propia, porque Podemos ha ido a ser el partido anticorrupción con la marca televisiva que tienen, por lo cual ha ganado las elecciones en muchos pueblos Podemos cuando le tocaba a las agrupaciones de vecinos, que pero igual se llamaban vecinos por no sé dónde, ¿no? O sea que, una vez más, mucha gente se apoya en los partidos porque se creen porque te vienen diciendo yo me encargo y porque les ves en la tele y le crees, y luego finalmente yo siempre defiendo que es mucho mejor el trabajo entre ciudadanos y encontrar otros caminos que no sea a través de los partidos para llegar a la prensa. Nosotros sí lo hemos hecho, por ejemplo, en Benalmádena, que no es pequeño, pero que había una persona que estaba perseguida y que ahora es, entre otras cosas, ha ganado con su partido en las elecciones, y que a través de lo que ella hacía, por lo cual había perdido su trabajo, había tenido que cerrar todo, etcétera, han caído 6, el gobierno de Benalmádena, pues 6 imputados y ha caído el gobierno. O sea, esto se tiene que hacer a través de la gente y nunca a través de los partidos políticos. Vamos, ahí. Sí, una pregunta que la verdad yo me la intento hacer y no soy capaz, a ver si me ayudan. Todas las denuncias que ha habido, la lista Falciani, bueno, todo lo que ha habido contra la corrupción, parece que ha surgido al albor de las redes sociales y las nuevas tecnologías. ¿Se han planteado ustedes si se habría podido hacer todo lo que se ha hecho de denuncia pública si no existieran las nuevas tecnologías? Pues esto es la base de mi trabajo, porque yo, Xnet trabaja en derechos digitales y la respuesta es no. Y es por esto que es tan importante no caer en los discursos sobre la piratería, sobre que Internet es peligroso. No sé si estáis viendo El País, está haciendo un trabajo muy bestial de unificar el tema de Cataluña con el hecho de que las redes son peligrosas. Y esto es muy peligroso porque si nos quitan Internet y si empiezan a hacer legislación al estilo de Turquía, etcétera, de control sobre Internet, todo esto, totalmente de acuerdo y agradezco muchísimo la pregunta, no se podría hacer. O sea que Xnet es la organización más importante a nivel de España, o sea, mi organización de defensa de la net neutrality, o sea, de Internet en sí. Entonces, si queréis estar informado de peligros varios, porque los hay, para recortar los derechos de Internet y que nos podamos activar, pues os invito a daros de alta en nuestra newsletter, que vamos informando y así estar al tanto de cuando intentan recortar. Muchas gracias por la pregunta. Ahí, una aquí y una última ahí, brevedad, porque si no... Lo intentaré. Buenas tardes, muchas gracias por darme esta ocasión. Estoy muy nerviosa porque pertenecemos a un grupo estafados. Todo esto de corrupción y estafa lo conocemos de muy cerquita. Nuestra asociación se llama Asafras. Como usted bien dice, Podemos nos pasó la mano por el lomo y nos abandonó. Yo personalmente salí en televisión el día de Esperanza Aguirre, de varias cadenas de televisión, cuando salían de su autocar. Él me iba agarrando, pasando la mano, que nos va, correo electrónico, lo que necesites, estamos con vosotros hasta la fecha. ¿Cómo he dicho que se llama la organización, perdona? Nosotros somos de Asafras. Asafras, le voy a decir a ustedes, somos estafados por la cadena de supermercados Día en España. Tienen Asafras en internet donde pueden ver la problemática y lo que nos está pasando. A muchos de nosotros, la cadena Día, quitado las casas, nos meten en unos contratos en la tienda. Total, para resumir, somos los franquiciados quien pagamos cupones, ofertas, lotes. Nos vemos engañados, no lo sabemos cuando entramos. Entramos a coger una tienda, hay crisis, estamos en paro, queremos sacar adelante a nuestros hijos, nuestras familias, pagar nuestra hipoteca y la luz, como cada uno. Cuando estamos ahí dentro, estamos metidos en un lugar que no sabemos ni cómo salir. Cuando conseguimos salir, yo le puedo decir a ustedes que en 22 meses, y demostrable, vendí 3.300.000 euros y a día de hoy tengo una deuda de casi 70.000 euros. Con lo que me quieren quitar mi casa, mi ejemplo es el espejo de todos mis compañeros. O sea, era un contrato de franquicia de Sí, día, sí, para sigue abrir un día. funcionando. Sí, Vale. y lo abrí, lo trabajé 15 horas diarias. Lo que me pasó a mí sigue pasando.
somos por toda España cientos y cientos de compañeros. Aquí nos da miedo y no quieren dar la cara a mucha gente. Otra gente está tan arruinada que no puede ni pagar un abogado. Somos 50 personas buscando a la justicia. Pusimos nuestra querella en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional nos dice que no nos cogen porque no somos aptos para ello, por así decir. No entiendo mucho de leyes, me van a ustedes a perdonar. Solamente con un requisito podíamos entrar en la Audiencia Nacional. Cumplíamos los 3 que existen, como es la pluralidad, puesto que somos afectados de toda España. Otro, que afecta a la economía de nuestro país, puesto que están en el IBEX 35, en la bolsa, esta cosa que tampoco entiendo. Y la otra, la cantidad estafada supera la cantidad que se necesita para poder entrar. No solo no cumplíamos una, cumplíamos las 3 y la Audiencia Nacional nos echó. Nos dijo que a juzgados ordinarios. Es que vamos a Majadahonda, es que es un Majadahonda problema, claro. nos dice que a civiles. Sí. Nos vamos a la Audiencia Provincial de Madrid, y esta semana pasada nos dicen que a las civiles. Tenemos pruebas y audios para demostrar todo, y en una civil no tenemos dinero para afrontarla y no podemos sacar las pruebas para luchar. Entonces yo os aconsejo siempre... Necesitamos ayuda. Perdona, acaba, vale. Necesitamos ayuda porque la situación es crítica, ya nos cerraron todas las puertas. Sabemos de primera mano, y si nos ayudan podemos darle y demostrarle que lo nuestro está mezclada a la política. Hay políticos que están ayudando a día para que lo nuestro siga así y para que puedan seguir estafando. Lo que me ha pasado a mí hoy y a mis compañeros, busquen a Safras en internet y encontrarán la situación. Les puede pasar a ustedes, vecinos, primos, amigos, cualquiera que quiera ganarse la vida porque tenga necesidad, que es lo que nos ha pasado. Somos, no solo somos cientos por toda España, somos en Brasil, en Portugal, en Argentina. Los han echado de China, los han echado de muchos países, los han echado de Francia, pero como en España es donde está la matriz de España, no hay manera. Tienen tanto dinero que yo a cualquier juzgado que voy, como voy porque estoy arruinada, estoy estafada por ellos, y ellos son los que tienen el maletín de ese dinero que me robaron, ellos sí se pueden defender. Y mi abogado se da de cabezazos y no hay manera. Nuestro abogado defiende a 50, que son los únicos que nos hemos endeudado más para poder tirar para adelante y ya no podemos más. Necesitamos ayuda. Sugiero ¿Quién nos puede ayudar, por favor? Desgraciadamente nadie. Pero lo que sugiero, porque hay mucha gente que nos pregunta, etcétera. O sea, yo lo que sugiero es, hay que hacer siempre una campaña coordinada, porque esto de que te vienen a decir bien, también lo hace la prensa. En el sentido de que, bueno, necesitamos una cosa nueva. Entonces, televisión nos rechaza, claro, yo lo por que la quiero... publicidad de día. Entonces la gente no puede saber, España no sabe lo que está pasando, porque dicho por ellos mismos, no que no lo imaginamos, no. Tenemos grabaciones donde la propia televisión de turno nos dice que es la publicidad lo que manda. Yo te creo absolutamente. Salió Yo lo único que televisión sugiero es que hay que hacer la parte de campaña, es la parte muy importante. Y en general nosotros siempre sugerimos de que hay que organizarse bien y salir fuerte, porque lo que pasa es que estos casos van saliendo poquito a poco, entonces se diluye la información, o sea, porque para ser tomados en serio se necesita romper la barrera de los medios de comunicación. O sea, es imposible. Claro, no, bueno, hay que intentarlo, y hay que intentarlo organizando campañas más compactas, o sea, decidiendo un día, contactando, porque seguramente si escribís a nosotros, a la PA, a al otro, a los de Bankia, a muchos otros grupos de estafados diciendo, oye, este día queremos salir. O sea, hay que hacer una salida para empezar muy fuerte, con atado prensa, o sea, lo que quiero decir es que las campañas, que es una parte muy importante en la defensa, porque solo lo jurídico no es suficiente, por lo que acabas de explicar, lo jurídico y las campañas tienen que ir a la vez. Y entonces las campañas, que es mi especialidad, tienen que ser compactas. Hay que decidir, hay que preparar todo un día para salir muy fuerte, ¿no? Se puede aprender esto también de la PA, o todo esto, porque si no, si se diluye la información,
no acabas nunca a hacer el salto a tener al menos una cierta visibilidad o al menos una cierta red con otras personas. Y también porque estás pidiendo mucho esfuerzo a los demás que también están con su problema, mientras que si todos sabemos que tal día a tal hora vosotros salís, se os ha de defender, se ha de mandar la prensa para allá, etc. Esto es un esfuerzo que cualquiera puede hacer. Si es un esfuerzo alargado de acompañaros, esto no lo puede hacer nadie porque, como decíamos, cada uno ya está con su otra lucha para no ser desahuciado, para no ser... Y entonces esto es lo único que yo, a la mucha persona como vosotros que a veces nos preguntan cómo hacer, digo esto. Y entonces las campañas tienen que ser muy centrada, no en la casuística, porque cada uno que en su tema se conoce toda la casuística, sino en figuras claves que todos podemos conocer y que están involucrados interpelando a políticos, o sea, políticos de cuáles, muy claritas, sin mucha casuística. La casuística es para los tribunales, pero para que la gente te entienda, teniendo poco tiempo para entenderlo, pues tiene que saber la figura y las consecuencias que puede tener para cualquiera. Y con esto montar una campaña que os dé visibilidad y pidiendo ayuda a la gente. Yo hablo de un mapeo, o sea, escribiendo un correo, o sea, teniendo... Hay otra cosa, que la gente pide ayuda, pero yo con toda la gana, por ejemplo, de dártela, yo necesito... No puedo darte ayuda en general. Yo puedo, si tú me dices, si yo recibo un correo diciendo, somos esta gente, clarito lo que os pasa, y poniendo tal día, vamos a lanzar una campaña a tal hora, por favor, apóyanos y dime tal, esto lo mandáis a nosotros, a la PA, a mucha gente. Esto sí, eso es una... O sea, si me das el plan de cómo te puedo ayudar, pero no hablo de mí por decirte, no de mí, de toda la gente a la que lo puedes preguntar. Y esto, mira las Kelly, las Kellys que estaban en unas situaciones malísimas porque les podían... Pero las Kelly organizándose y siendo así, o sea, no todo el tiempo, pero dando picos en que se las ve como hace la PA, como hacemos nosotros, o sea, golpe tras golpe. Entonces, tal día, golpe. Luego desapareció otra vez, otro golpe, y pum, y poco a poco esto avanza. Esto es lo único que yo... Hicimos, Perdón, es que me están diciendo que nos tenemos que ir. Bueno, sí, Entonces sí. voy a dar la última pregunta. Pues muchas gracias. De nada. En la última pregunta ahí ya nos vamos. Sí, yo vengo de la Facultad de Derecho y ahí no se habla nada de este evento. Parece que quieren ocultar que se quiere hacer una ley sobre la corrupción. Los juristas parece que no le importa. Y ahí mismo en Derecho quería recalcar que hay leyes, me parece, que se abordan de manera relacionada con el tema de la corrupción, como podría ser, por ejemplo, la ley de asociaciones. Creo que si se quiere hacer un movimiento fuerte de la sociedad civil, hay que abordar esos temas, la ley electoral, la cuestión de los partidos políticos, hacer una clara diferenciación de lo que es la sociedad civil y la partidocracia y saber abordar esos temas tangenciales que tratan esta ley. Y en ese sentido hay una crítica muy fuerte al tema de la corrupción, que un filósofo que falleció llamado Gustavo Bueno sacó un libro que se llamaba Fundamentalismo Democrático y se lo censuraron, no dejaron que sacara el nombre Corrupción y Democracia. Y este filósofo decía que hay un tipo de corrupción que es corrupción económica, corrupción financiera, corrupción de Hacienda, y otro tipo de corrupción que sería más moral o corrupción jurídica o corrupción política. Entonces, también yo les aconsejaría o les preguntaría cómo diferenciar cada tipo de corrupción, lo que es corrupción económica, lo que es corrupción política, lo que es corrupción moral, y a partir de ahí construir un argumento fuerte para debatirle a esta gente, por ejemplo, que piensa que la corrupción parte de una corrupción moral, de lo que fue la transición, de lo que fue el reparto del botín que dice Trevijano, por ejemplo, que vendrá aquí, y ese tipo de gente, saber decir si lo que se quiere hacer es una ley anticorrupción económica, enfocarlo en ese sentido y ver los aspectos legales o sobre todo enfocar más el asunto y concentrarlo para que no esté tan disperso, ¿no? Una cosa, con el tema de la Facultad de Derecho, mira que hemos hecho un esfuerzo de no parar y yo en particular le tengo mucho amor a esa facultad y me encantaría que estuviese lleno de gente, pero el evento está colgado en la página principal de la Universidad Complutense, se ve clarísimo. Han mandado un correo a todos los estudiantes, a los profesores, me consta, porque he ido a hablar con el decano. Hemos hecho lo posible porque llegase al mayor número de personas que estamos aquí estos 4 días y bueno, llegamos donde llegamos. Quiere decir, la intención y el esfuerzo ha sido para que la gente se enterase. Si no se han enterado, de hecho hemos ido a la facultad, hemos puesto unos carteles,
Es un poco, otra vez vuelvo a lo mismo, la gente ve no más corrupción no más corrupción, yo no voy a estar ahí, que es peluzne. Y luego, bueno, pues la respuesta a la corrupción, de ahí la idea de una ley integral, cómo se hizo en violencia de género, una ley integral, no como la han llamado la que están tramitando en el Congreso, sino una ley integral de verdad, que hable de las medidas desde de las soluciones que hay que recoger desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva de los juzgados, de la institución penal, la tutela penal, la institucional, la legal, los juzgados especializados, en fin. Pero, en fin, no es nuestro solo el... Ya me gustaría que alguien recogiese Yo estoy el a testigo. punto de inscribirme a la Facultad de Ley. Luego me da un poco de pereza empezar ahora, que tengo 51 años y acabaría con 65. Pero te puedo decir que es muy fundamental lo que hacéis porque faltan abogados por todas partes. Abogados y con... Sí, bueno, faltan abogados y de luego los ya los buenos. pondremos a trabajar. De Quiero los decir buenos. que hace falta, para estas luchas hacen falta muchos abogados y siempre faltan. Siempre. Como en todas como en todas las profesiones, yo siempre digo, en todos los sitios hay un 10% de gente buena y un 90% de gente vendida. Esto en todas las profesiones. Sí, pero yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices, que hay varios grados, pero yo encaro siempre las cuestiones desde una perspectiva muy práctica, más que de una perspectiva tan analítica. Yo, por ejemplo, creo que hay una función académica y analítica importante, pero que es siempre la que es interpelada por el legislador, porque el legislador se caga de pedir a los afectados cómo cambiarían las leyes. Y entonces yo creo que se debe combinar una perspectiva histórica, además analítica, aprendiendo de errores pasados o aprendiendo de otros sitios. No, sí, exacto, sí. No, yo no digo de eliminarla, pero yo digo que tenemos que integrar la aplicación práctica contemporánea del tema que estamos tratando. Al desarrollo. Bueno. Hoy, sí. Bueno, nos van a echar, sí. perdona. Oye, muchas gracias por haber estado aquí. Esta tarde seguimos a las 4:30.